Ahora hablamos sobre la situación de la salud en Nicaragua y Ecuador. Conmigo tenemos a Bernardo en Ecuador y a Miguel en Nicaragua. Mi primera pregunta para ellos es, ¿cuáles son los mayores problemas que el sistema de salud en su país está experimentando debido al coronavirus? De hecho, hace algún tiempo también, con Miguel trabajábamos, veíamos que hay siempre una sobredemanda de los servicios públicos de salud. Esto se evidencia aún más cuando hay una mayor cantidad de enfermos, cuando hay una mayor demanda de los servicios de salud. Eso hace que obviamente la capacidad del sistema de salud, que ya venía presentando de alguna forma una excesiva demanda, que venía presentando obviamente turnos de espera prolongados, con una epidemia o con una enfermedad, ese problema se agrave. Una de las principales causas que veo, uno de los principales problemas que tenemos en el Ecuador es justamente esos recortes presupuestarios que han impedido obviamente que esa infraestructura física y que obviamente esos mecanismos de prevención y promoción se pongan en marcha. Una de las cosas que realmente coge por sorpresa, creo que la humanidad no estuvo jamás preparada para una situación de este tipo, es evidentemente aprender a manejar esta emergencia en la magnitud, desde la provisión inclusive de medidas de cuidado que deben tener los profesionales de la salud al contacto directo con los pacientes que tienen el COVID. Es una de las cosas que ha tenido que sortearse, inclusive la sobredemanda de mascarillas, por ejemplo, o de insumos de protección, ha generado que muchos profesionales de la salud puedan en un inicio tener una falta de estos elementos y consecuentemente infecciones que se han presentado en ellos, en las personas que están al cuidado de los pacientes, médicos, enfermeras, etcétera, que también están infectados. Por otro lado, también la educación. Yo pienso que una de las cosas que definitivamente contraen o permiten que no haya una expansión tan grande de la infección por coronavirus es ese aislamiento físico, ese aislamiento voluntario que debemos mantener. Sin embargo, la realidad en Latinoamérica es bastante compleja. Más del 40% de la población, pienso yo, tiene un trabajo del día a día, es decir, para subsistir, tiene que conseguir o tiene actividades, muchas de ellas informales, en la calle, vendiendo algunas en el comercio, inclusive dentro del comercio informal, lo cual les impide mantener obviamente este aislamiento físico, este aislamiento social, que contribuye a su vez a mantener y a propagar la infección. Son realidades obviamente que van de la mano con la pobreza, son realidades obviamente que van de la mano también con la cultura y son realidades también que están relacionadas con experimentar un hecho inédito en la historia de la humanidad, como es una infección como el coronavirus y sobre todo la forma de combatirlo con el aislamiento social. Miguel. Creo que con Bernardo coincidimos en toda esa visión de la determinación social de la salud. Y para contestar esa pregunta acerca de cómo se está reaccionando, hay que partir de que, bueno, y lo pueden ver ustedes en los gráficos internacionales, de que en Nicaragua prácticamente se está negando la existencia de cualquier brote relacionado con esta situación de pandemia. ¿En qué sentido? No tenemos reportes de casos a como ha caracterizado el Ministerio de Salud, de casos comunitarios, porque todos son importados. Incluso cuando se dio el reporte desde Cuba del caso del cubano que vino a Nicaragua y regresó con contagiado, se procedió a una respuesta bastante a tono con eso de comunitarios y importados, lo que casi yo voy a decirle exportados. Pero bueno, a partir de esta anécdota de cómo estamos, creemos de que no se ha tomado la debida conducción como sistema de todo lo que son los recursos que se podrían poner en función de una respuesta articulada y basada en evidencia. ¿Qué quiero decir con esto? El Ministerio de Salud se ha limitado a rectoriar realizando pruebas de las cuales no tenemos ni el número total de pruebas, ni a quién se le han realizado, ni el seguimiento que se hace a los casos positivos,
lo cual nos deja en una total ceguera de lo que está pasando a los que no estamos pues con acceso a lo que es la información. Tampoco ha habido una orientación clara a la población de la magnitud, trascendencia de lo que está viviendo la humanidad y de lo que podría representar en el caso más específico de Nicaragua. Lo que se le ha dicho a la población, que ese problema es de países ricos, que ese problema no es para nosotros y que el modelo de salud familiar y comunitario está listo para hacerle frente a esa y a otras amenazas incluso mayores. En este caso, la respuesta no ha sido articulada, no ha sido tomada intersectorialmente. Hay muchos recursos fuera de lo que es el sistema de servicios, ya pensando como sistema de salud en su acepción más integral. Sí hay muchos recursos que podrían ser puestos en función de una respuesta más articulada, más basada en evidencia, pero hasta el momento no se ha tomado esa decisión y mucho menos no se ha procedido. Y lo que ha habido es una influencia de la información circulando a través de todo el mundo para que la población se autocuide, que tome medidas como, por ejemplo, en los lugares de reunión, como bien decía Bernardo, los mercados, toda la cultura, la gente está tomando algunas prevenciones como poner alcohol, como poner lavamanos improvisados para que la gente se lave las manos, de cubrirse, etcétera, pero no es una campaña muy articulada. De hecho, que ni el personal de salud en las unidades de salud está tomando las medidas necesarias. Y eso se ha dicho que ha sido hasta una orientación del ministerio para no provocar temor a la población. Entonces tenemos un ministerio que no toma todavía las medidas necesarias de cara a una pandemia. Tenemos una población que sí está actuando. En realidad, el sector privado está tomando iniciativas propias. Hay una iniciativa desde la sociedad civil de diferentes especialistas, epidemiólogos, saludistas, que ya están dando un seguimiento muy, muy propio de la situación que tenemos. ¿Qué quiero decir? Hay un observatorio que está trabajando solamente con casos sospechosos. ¿Por qué? Porque nadie más que el ministerio puede hacer las pruebas. Entonces se están reportando sospechosos. Y a partir de esos reportes, sospechosos, enfermos, sospechosos, fallecimientos, a partir de eso es que se está teniendo una idea de lo que está pasando en Nicaragua. En síntesis, no tenemos una respuesta orientada y articulada desde el rector de la salud, el rector del sistema. Hay sí una respuesta espontánea, de autocuido, muy propia de lo que genera una campaña de información como la que tenemos a nivel de redes sociales, pero también dentro de eso hay mucha desinformación que nos trae respuestas no tan convenientes, como es el hecho de que la gente está yendo a la farmacia y están barriendo de cloroquina, que es un medicamento que están usando los enfermos de lupus, están dejando a los enfermos de lupus sin sus medicamentos, están barriendo con los analgésicos que se dice que no están entrando en conflicto con la capacidad del cuerpo a rechazar el virus, en fin. Hay una respuesta que no ha llegado a ser caótica, pero sí necesita de esa conducción que solamente una autoridad como el Ministerio de Salud puede dar. Mi segunda pregunta es, ¿qué piensas sobre las consecuencias para la salud pública de Y al momento, al día de hoy, tenemos alrededor de 3.163 casos, ¿no? Y alrededor de 120 fallecidos y 3.300 casos en sospecha. Es decir, estamos ya en una etapa donde definitivamente la epidemia avanzó, donde obviamente de alguna manera el cerco de contención que se hacía a un inicio, que comentaba Miguel, fue rebasado, fue desbordado de alguna manera, y hay el cerco de contención ya está limitado a lugares donde existen pocos casos, pero a nivel nacional ya se considera como una enfermedad local, donde ya están cobrándose vidas. Definitivamente las consecuencias para el sistema de salud, como lo mencionaba, un sistema de salud que antes del comienzo de la epidemia ya estaba desbordado, definitivamente va a tener una sobrecarga de trabajo mayor. Pienso que el rol del Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha sido bastante bueno.
yo pienso que se ha coordinado o de alguna manera está articulando las actividades con el resto del sistema de salud público y privado, y en las instituciones públicas, viendo obviamente también lugares de acogimiento para aquellas personas que tienen la infección y no necesitan hospitalización, etcétera, pero siempre, definitivamente, como digo, ningún sistema de salud a nivel mundial, por tan fuerte que sea, estaba preparado para una emergencia, para una pandemia de este tipo. Las realidades son absolutamente distintas, y estableciendo un punto de comparación, por ejemplo, con países con desarrollo económico mayor, por ejemplo, como Estados Unidos, se ve que obviamente los procesos de contención son bastante ineficientes y evidentemente van más allá de lo esperado en países que son económicamente solventes. Es decir, estamos en los dos extremos. Países que tenemos un requerimiento mayor económico para la salud, como son los países de Latinoamérica, pero donde se está dando de alguna manera una respuesta desde el sistema. Los gobiernos a nivel mundial que han tenido de alguna manera una respuesta exitosa a la arremetida del coronavirus, son aquellos que justamente van demostrando la solidez del sistema de salud, pero de su sistema público, garantizando un acceso universal, garantizando obviamente una atención oportuna, garantizando obviamente, rompiendo esas barreras o inequidades que puedan existir en la población para una atención oportuna, y en este caso para una detección temprana y para una asistencia. Pasaría con nuestro sistema de salud, la lección aprendida es que deberíamos reforzar el sistema público y la parte pública en los países latinoamericanos. Miguel. En nuestro caso, como país, tenemos un sistema que se ha ido tratando de fortalecer, pero fortalecer desde una perspectiva de atención primaria en salud muy centrada en los servicios de salud y el modelo de salud familiar y comunitario, pero que las epidemias, los brotes que hemos tenido de dengue, de influenza estacional con su complicación que es la neumonía, la alta mortalidad por neumonía, ya nos revela eso que Bernardo nos adelantaba, y es que son sistemas todavía bastante débiles para afrontar una amenaza o una situación como la que nos plantea la pandemia del COVID. Ante esto, debió de haberse actuado desde esa perspectiva de determinación social de la salud, no solamente los servicios de salud como uno de los determinantes y uno de los menos influyentes, sino que la determinación nos debió haber llevado a pensar en intersectorialidad, una acción responsable como nación, una acción responsable desde la sociedad y no solamente desde los servicios de salud. Ahí nos está fallando. Voy a poner un ejemplo. La cantidad de pruebas que se estarían realizando en este momento estarían multiplicadas si hubieran vinculado a todas las instituciones que tienen la capacidad de hacer PCR. Y esto lo decimos porque pruebas rápidas, inaccesibles, además de que su sensibilidad y especificidad es baja. Entonces estamos perdiendo la oportunidad de poner al servicio de la respuesta cantidad de recursos que están ahí para el diagnóstico, para la prevención y posteriormente para lo que inevitablemente va a venir, que es la atención a aquel porcentaje de contagiados que van a caer en necesidad de atención médica, y más entre ellos los que van a necesitar cuidados intensivos hasta llegar hasta el ventilador, ¿verdad? No estamos preparados. En este momento se debió haber generado una respuesta intersectorial que debiera de estar atendiendo cada uno de los aspectos que nos va a fortalecer para responder a la altura de la amenaza que tenemos. Gracias por responder a mis preguntas. Espero que ambos se mantengan a salvo en este momento difícil. Chao.